La salud es ese completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o de afecciones. Se encuentra relacionado con el bienestar, un buen funcionamiento, provisión de recursos y una vida holgada. Lo contrario, la enfermedad, que era una alteración o desviación del estado fisiológico. A partir de esto también definamos a la locura, aquella pérdida de razón o la alteración que podemos encontrar en la realidad. También tenemos que una persona tiene un buen estado de salud mental cuando posee cuatro pasos importantes. Puede afrontar las dificultades, es consciente de las capacidades y puede trabajar de forma productiva. Y por último, es capaz de realizar una contribución a la sociedad. Hablemos sobre la palabra de psicología, que viene de dos vocablos, psiche y de logos, que significa tratado del alma. A partir de esto encontramos tres conceptos, un idealista, un materialista y un materialista dialéctico. A partir también de que podemos englobar al psiquismo humano, se puede encontrar un reflejo como una respuesta orgánica ante un estímulo, y esto pueden ser incondicionados o condicionados. También se puede encontrar un hábito, una costumbre, que tiene como base un reflejo condicionado, pero estos necesitan de práctica y repetición. Y también recordemos el poema 3, próximo distal, cúbito radial y céfalo caudal. A partir de esto también existen trastornos de los hábitos y del control de los impulsos, como la ludopatía, la cleptomanía y la piromanía. En instintos podemos definirlo en el poema número 4, una base orgánica, la necesidad vital que es la más importante, vías nerviosas aferentes, centros nerviosos y el sistema efector. Las necesidades que se están constituidas en una pirámide, desde la base encontramos las fisiológicas, las de seguridad, las de afiliación o aceptación social, las de autoestima y de autorrealización. Para poder hablar sobre la vida intelectiva, también tenemos aquella sensación de tener contacto con el estímulo a través de los sentidos. Encontramos que un percepto, recordemos que era una idea básica, pero la unión de varios perceptos formaban aquel concepto. Las memorias se almacenaban en engramas, que eran aquellos cambios fisiológicos que podrían ser duraderos o no. También la conciencia, un buen estado de salud del organismo, una acción estimulativa dentro de él. También encontramos el pensamiento como aquel concepto o idea, aquel juicio o el razonamiento. Pero también definamos a la inteligencia. No es solo un número, sino que es aquella capacidad de entender al mundo, el saber y el conocer. Hay personas que tienen talento, que son superdotados, que son prodigios, y hay personas que pertenecen al grupo del síndrome de Savant. Cabe recalcar que el coeficiente intelectual normal va desde los 90 hasta las 109. Pero también recordemos que vimos algo de imaginación, que estaba encargada de generar aquellas experiencias que eran creativas, que eran originales y que tenían aquella actividad y eficacia. Y sobre todo, veamos algo sobre la vida afectiva. ¿Qué era un afecto? Aquel vínculo que se relacionaba, aquello que nos podía establecer con las demás personas, aquella interdependencia recíproca. Además, encontrábamos una clasificación como las emociones de corta y duración que tenía una elevada intensidad. También encontrábamos aquellas respuestas de adaptación o los sentimientos, reacciones afectivas y duraderas. También se encontraban las pasiones, que eran más intensas y duraderas. Y por último también podemos encontrar aquella voluntad, aquel autoconcepto, aquella estima que nos podría dar una meta clara y que iba a ser a largo plazo, pero esas necesitaban estar anotadas. También un temperamento que se manifiesta precozmente en la parte de la niñez, entre los 0 a los 3 años, era constante y no estaba influenciada por factores externos. También encontrábamos una diferencia entre el carácter, aquellas características adquiridas, que era una tendencia hacia un tipo de comportamiento donde se manifestaba con el individuo, aquella proporción de coherencia y cierto grado de uniformidad que podía encontrarse entre las manifestaciones conductuales. A diferencia de la personalidad, el funcionamiento de esta puede llegar a dar respuestas exitosas. Tener también en cuenta que contornarlas habituales a estas conductas exitosas nos hace beneficiosos y también actuar concretamente con dichas respuestas habituales. De este modo, podemos concluir un pequeño resumen de salud mental.